decisión. A esta hora, el Poder Judicial en Perú adelanta la audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo. El fiscal supremo, Uriel Terán, solicitó en la noche de este martes 18 meses de prisión contra el exmandatario, quien hace una semana intentó disolver el Congreso democráticamente electo y fue destituido por el Parlamento. Castillo, investigado por el delito de rebelión, tiene una orden de detención preliminar por 7 días, plazo que vence hoy a la 1:42 p.m. Sin embargo, la audiencia obligaría a que su retención se prolongara hasta que se resuelva el otro requerimiento. Ante la solicitud, el exmandatario envió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interceda en su caso y haga valer sus derechos. Hago responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país. Millones de gracias a mis compatriotas por su cariño y apoyo. Solo el pueblo salva al pueblo. Atentamente, Pedro Castillo Terrones, presidente constitucional del Perú. Y antes de iniciarse la audiencia, uno de los abogados de Pedro Castillo aseguró que no han recibido la notificación de la Fiscalía sobre el proceso. Aseguró que de esta manera se dificulta la defensa. No me dejan el ingreso, que no hay autorización para el ingreso, nada más. Seguro habrá audiencia. No sabemos en qué condiciones el presidente Castillo tendrá esa audiencia. Desconozco, pero ahora yo no puedo. Es que ¿cómo lo voy a defender si no tengo la notificación? No tengo los argumentos de la Fiscalía, no tengo el requerimiento. ¿Cómo puedo yo defender en esas condiciones a un ciudadano? La presidenta de Perú, Dina Boluarte, dijo hace minutos que adelantó un análisis de plazos para adelantar las elecciones generales. Tras hacer el estudio, aseguró que los comicios podrían llevarse a cabo en diciembre del 2023. Anoche nos hemos reunido con el Consejo Nacional. De ahí hemos sacado algunos acuerdos. También estuvo presente el presidente del Jurado Nacional Electoral, el presidente del Congreso, instituciones de quienes depende verificar todos los tiempos de este adelanto de elecciones que ya lo he planteado. En consecuencia, legalmente, los tiempos calzarían para abril de 2024. Sin embargo, haciendo reajustes, ayer conversando, esto se puede adelantar a diciembre del 2023, porque antes de esa fecha, hermanas, hermanos que dicen adelanto de elecciones, técnicamente, legalmente no calzaría. En consecuencia, los peruanos de bien, las hermanas y hermanos, hombres y mujeres, tenemos que mantenernos y caminar dentro del margen legal, dentro de la Constitución. Salirse de esos marcos ya se convierte en ilegal. Por eso, como presidenta de la República, tengo que ser responsable y decir, en estos tiempos, que no depende de mí, sino del Congreso de la República y del ente electoral. Y NTN 24 está en el lugar de la noticia. Vamos hasta ahora a Lima, Perú, con nuestra periodista María de Los Ángeles Ceballos, quien se encuentra con Raúl Chanamé, exmiembro del Jurado Nacional de Elecciones. Buenos días, María. Adelante con tu invitado. Y bien, a esta hora nos hacemos este contacto nuevamente con los estudios. Nos encontramos en la ciudad de Lima, justamente en el distrito de San Isidro. Y a mi lado se encuentra el doctor Raúl Chanamé, exmiembro del Jurado Nacional de Elecciones. Hemos visto que durante todas esta semana, que ya hoy justamente cumplimos ya una semana de toda esta convulsión política que envuelve a los peruanos en esta situación de zozobra, porque no sabemos qué va a pasar ahora. Vemos ahora que el Ejecutivo Nacional ha elevado una propuesta para adelanto de elecciones. ¿Ha podido monitorear a qué refiere esta propuesta? Sí, se ha hecho una propuesta previa reforma constitucional para adelantar el proceso electoral, elecciones generales, para el mes de abril del año 2024.
lo que se prevé es que se puedan hacer ajustes y reformas a la legislación electoral de tal manera que permitan en este caso, llegar a las elecciones del 2004 con una reforma electoral óptima. ¿Cuáles serían estos procesos a seguir para poder avanzar con esta propuesta? El sistema constitucional peruano prevé que para una reforma constitucional se necesitan 2 legislaturas ordinarias, esto es, las legislaturas empiezan a principios del próximo año y se inicia la segunda legislatura a partir del 28 de julio del próximo año. Entonces, durante el año se abría el cronograma para reformar el sistema electoral, de tal manera que optimice las elecciones para el año 2024. ¿En qué caso podría adelantarse las elecciones? En el caso que renuncie la presidenta, asume el presidente del Congreso y en ese caso excepcional se podrían adelantar las elecciones inmediatamente. O sea, que esta propuesta es válida entonces, ¿o no? Claro, hay 2 caminos. Un camino es el de la reforma constitucional que va a demorar un año, pero el otro camino, que es una precipitación de las elecciones, es si la presidenta en ejercicio actualmente renuncia. Como no hay vicepresidente en el Perú, asume el presidente del Congreso y el presidente del Congreso tiene la única obligación de convocar a comicios generales. Ahora, en la historia política del Perú, ¿se ha presentado una situación similar a la que estamos viviendo actualmente acá en el Perú? Similar no, pero tenemos casos parecidos. El año 2000 el Congreso recortó su mandato y se adelantaron elecciones generales. Y el otro caso es cuando existe la disolución del Congreso. En el año 2019 tuvimos la disolución del Congreso y en 120 días se organizó comicios para sustituir al Congreso, solo al Congreso. En este caso estamos ante elecciones generales que comprenden elecciones del presidente, elecciones del Congreso y elecciones del Parlamento andino. 3 comicios electorales, ¿no? Es un caso único que se presenta en el Perú. Bien, ¿cuáles serían en todo caso estos impactos cuantitativos y cualitativos de aprobar esta norma? ¿Esto acarrearía un gasto para la nación? Todo proceso electoral implica gastos. Está previsto esos gastos, son gastos que implica la democracia, están previstos esos gastos, pero el escenario político está polarizado, está tenso, y eso es un elemento de debate, porque lo ideal es que exista consensos para organizar un cronograma electoral que todas las fuerzas se comprometan a respetarlo. Según su visión, y ya para culminar, ¿cómo ve el panorama para estas posibles elecciones en el 2024? Tenso, no hay en este momento paz social y se requiere que exista un acuerdo nacional, se requiere que las fuerzas políticas busquen garantizar que la salida no es violenta, la salida es pacífica, es razonable y que el voto decida quiénes deben ser las próximas autoridades en el Perú. Bueno, bien, gracias por sus declaraciones. Era Raúl Chanamé, exmiembro del Jurado Nacional de Elecciones, y con ustedes volvemos nuevamente a los estudios desde Lima, Perú. María de Los Ángeles Ceballos para NTN 24.